Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén, hermano. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga más. Amén. Estamos contentos de poder estar una vez más en la casa del Señor, continuando nuestros estudios bíblicos. Hoy la nieve no nos agarró, hoy aquí estamos. Amén. Entonces, busquemos, vayan abriendo sus Biblias a Deuteronomio capítulo 23. Vamos a estudiar, leer y hablar sobre el capítulo 23 y el 24. Ya cuando lo tengan, me pueden dejar saber con un amén. Hacemos una pequeña oración de gratitud, sabiendo que pues estamos los que ya el Señor sabía desde antes que naciéramos que íbamos a estar aquí, aprendiendo sobre todo lo que nos ha dado en preparación para hablar hoy. Y no se asusten porque desde el primer versículo van a decir, ¿cómo es eso? Está bien, la palabra de Dios tiene de todo, tiene respuesta a toda pregunta, pero el primer versículo puede hacer que digan, ¿cómo es eso? Está bien, vamos a seguirle del 23 al 24 en adelante, porque lo que, ¿verdad? Parte de la razón por qué la sociedad está hoy en día como está es porque nosotros como pueblo de Dios no hablamos de todo lo que dice la palabra. Y en el primer versículo, ¿verdad? Iba a hablar sobre ciertas cosas que gracias a Dios hoy no hay niños pequeños, entonces se puede hablar directamente de todo hoy, pero ¿verdad? El Señor nos ha dado el Espíritu Santo para cuando sea que les toque, no como en las escuelas públicas que les enseñan, ¿verdad?, a amputar sus miembros que Dios les dio por diseño y que hoy se sienten como hembra, pero nacieron hombre. Eso no. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo para navegar todo eso en su tiempo debido. Entonces oramos. Padre, te damos gracias por traernos todos hasta este lugar. Señor, gracias por el regalo, Señor, mejor de nuestras vidas que ha sido tu Hijo. Señor, gracias por Jesús. Gracias porque esa misión que Él vino a cumplir nos regaló, Señor, nos dio al Espíritu Santo. Y te agradecemos, Padre, te damos gracias en esta noche que es tu Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros, Señor, en lo que escuchamos, en lo que preguntamos, Señor, lo que leemos. Padre, que nos enseña en esta noche, Padre, todos somos instrumentos tuyos, así como dijiste, Señor, de Saulo, que le ibas a hacer a Pablo, Señor. Tú dijiste que el instrumento tuyo era, Señor, y la verdad, Señor, es que cada uno de nosotros que estamos aquí también lo somos, Padre, y estamos aquí para equiparnos, Señor, para que la gracia, Señor, y las fuerzas se multipliquen en lo que crecemos, en el conocimiento de ti, de tu voluntad y de tu palabra. Así que te damos gracias por todo lo que nos has de enseñar en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los dos capítulos son cortos, entonces vamos a leer, ¿verdad?, en partes. Vamos a leer del 23, del 1 al 8, después hablamos un poco, después del 9 hasta el final. Y yo estoy usando la Reina Valera revisada de 1977, entonces puede ser que algunas palabras sean diferentes que la suya, está bien. Pero Deuteronomio 23, del 1 al 8, dice así, hablando sobre los excluidos de la congregación. Gracias a Dios, bajo la gracia, hoy no excluimos a nadie, pero podemos aprender de estos principios de la iglesia de Corintios y cómo el Espíritu Santo usó a Pablo para excluir a ciertas personas. No es que hoy en día no se excluyen, a veces hay casos y razón por qué decirle, hermano, usted no se quiere arrepentir, entonces lo entregamos, lo dejamos a la mano al que usted se está entregando, como hizo Pablo con los corintios. Pero dice así Deuteronomio 23, 1 al 8, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará mestizo,
o quizás sus versiones digan bastardo, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová. No serán admitidos amonitas ni moabitas en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová ninguno de ellos jamás. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nazcan de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Entonces, aquí en la Biblia de estudio se habla un poco sobre algunos de estos detalles. Y es que en los tiempos antiguos, ¿verdad?, por razones religiosas, por la piedad, por decir yo sigo a Dios o yo soy más dedicado a Dios, ciertas personas, ¿verdad?, ciertos seguidores de ciertos dioses hacían amputación, o se cortaban, se dañaban su templo mismo, cuerpo físico, para mostrar, ¿verdad?, piedad, para mostrar que eran verdaderamente seguidores. Ya para nosotros eso no es para nosotros. Pero habla aquí sobre el versículo 1, ¿verdad?, que no tenga magullados su miembro viril o amputado. Se trata y se debe de hallar el detalle en lo que decía yo al comienzo, ¿verdad?, que hoy en día, si cuando lleguemos al cielo le decimos al apóstol Pablo, a Pedro, a alguien que nos encontremos allá, y le decimos, fíjate que en los días que yo viví había tanta confusión que no sabían qué baño que usar. Había tanta confusión de parte del diablo que los niños que Dios hizo hombres, había personas que trataban de convencerlos que no eran hombres, que eran hembras, y lo creían. Y todavía pasa hoy en día. Me imagino que ellos van a decir, ¿cómo es eso? A lo mejor ellos no se imaginaban que iba a llegar a ser tan feo y asqueroso el mundo, pero, ¿verdad?, por eso estamos nosotros, para ser la sal y la luz del mundo, para que esos no sean excluidos de la congregación. Recuerdo la vez pasada que dimos el estudio, yo dije, levante la mano todo aquel que quiera que Jehová Nissi se llene de homicidas. Hubo solo un gran amén. Lo mismo, ¿cuántos de nosotros deseamos, queremos, tenemos el corazón verdadero de Dios en decir, aunque hayan hecho ese error, aunque hayan sido convencidos, ¿cuántos quieren que Jehová Nissi se llene de transexuales, de personas gay, de personas homosexuales, para que no se queden así, para que oigan la palabra de Dios, para que por la fe que viene por el oír la palabra de Dios sean cambiados? Yo sí. Yo he pensado, yo digo, Señor, en oración, ¿cómo? Pues por el Espíritu Santo, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a verlos? ¿Los vamos a ver raros? ¿O habrá un hermano o una hermana por ahí que diga, ay no, miren cómo llegó ese hombre, tal hombre, y viene vestido de mujer? Puede ser que hayan esos hermanos o hermanas aquí. No aquí, pero aquí, en Jehová Nissi, o en el cuerpo de Cristo, ¿va? Y no queremos ser de esos, porque hoy en día nadie es excluido de la gracia de Dios, nadie está demasiado largo para alcanzar la gracia de Dios. Y es por eso que me encantó el versículo 5. Dice, Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba y siempre nos ama. Pero al comenzar este capítulo habla de ese detalle, ¿verdad?, de que no mutilemos, no hagamos
imitación de la naturaleza del hombre conforme Dios nos creó. Entonces aquí estamos de los dos géneros. Usted es mujer, yo soy hombre, hombre, mujer. Eso es lo único que existe. Los psicólogos de hoy en día, la ciencia que se cree tan inteligente de hoy en día va a decir, no, es que el género es fluido. Si yo me siento así, me siento... No. Hombre y mujer Dios los creó y así de simple. Pero se les dice en amor, no, respeto su opinión, respeto qué es lo que usted cree, pero no es la verdad. Yo creo en la verdad de la Biblia, en la verdad histórica, ¿verdad? 100 años atrás no existía ese argumento ni ese pensar de que pues me siento como mujer, entonces soy mujer. No es así. Pero el Señor puede convertir y quiere, los invita a convertir esa maldición, todo lo que viene en consecuencia de nuestros errores de vivir en el pecado. El Señor lo cambia en bendición porque nos ama. Y es más, no lo tienen que buscar, pero en Gálatas, me parece Gálatas 3, vemos este mismo principio de que la maldición se convierte en bendición, no solo porque lo diga la pastora, lo diga uno, o lo diga en el Antiguo Testamento. En Gálatas, que es el Nuevo Testamento, también nos lo dice. Me parece que es Gálatas 3, del 10 en adelante, del 10 al 14, se los leo. Gálatas 3, 10 al 14 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otras palabras, cuando mentimos, cuando pensamos en forma codiciosa, cuando decimos, sea lo que sea el pecado, estamos entonces fallando en la ley. ¿Por qué? Porque ninguna persona aparte de Cristo la puede cumplir al 100%. Y dice el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Aquí en el 13 está ese detalle de la maldición a bendición. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y nos dice, ¿para qué? Nos dice, así como aquí dice, porque Jehová tu Dios te amaba, en el Nuevo Testamento dice lo mismo en otras palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces la naturaleza de Dios siempre es dar, pero no podemos recibir si no queremos recibir, ¿verdad? Uno puede decir, hermano, tenga esto, pero si usted no dice, ok, gracias, lo recibo, aquí me va a quedar con la mano extendida, tenga, le conviene, le va a bendecir. Pero llega el tiempo en que, ¿verdad?, realizamos, debería de recibir. Y dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y es ese mismo Espíritu, amén, que nos ayuda vivir en la forma que Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Por la mayoría de mi vida, quizás la mayoría de nosotros nos han dicho, y lo dice la palabra, sé santo porque Dios es santo. ¿Y qué? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Por qué? Hay que explicar que eso viene como resultado de recibir la promesa del Espíritu. Usted ni yo vamos a cambiar de un día para otro en nuestras propias fuerzas, o en decir, Dios me va a amar más si mañana no hago esto. No, porque Jehová tu Dios te amaba, te convirtió la maldición en bendición. Y no dice ninguna condición de que
tienes que dejar esto, tienes que hacer esto y esto y esto y lo otro. Entonces no sería por gracia que recibimos la fe ni el Espíritu, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya después todos esos cambios vienen desde adentro hacia afuera naturalmente, en lo que vamos creciendo, así como un niño eventualmente aprende de que no solo porque llore mamá o papá le va a traer el pepe, ¿verdad? Ninguno de los que estamos aquí tomamos pepe. Ahora hemos crecido, ahora es cafecito o lo que sea que le toca, ¿verdad? Que le guste. Pero el Señor, ¿verdad? Así le tocó a él también, ¿verdad? Jesús dice que tuvo que crecer en sabiduría, en estatura, en favor con Dios y con los hombres. Entonces, lo que nosotros vamos creciendo, vamos dejando la leche, vamos dejando todo lo que antes no nos convenía, porque vamos aprendiendo, eso ya no me conviene, pensar de esa manera, hablar de esa manera, hacer aquellas cosas, ver esas cosas, escuchar esas cosas. Amén. Entonces, el versículo 2, el detalle, en algunos de sus Biblias a lo mejor dice, no entrará bastardo, en este dice, no entrará mestizo, y no es la misma definición de hoy en día, porque yo cuando aprendí la palabra bastardo es alguien que no tiene papá, pero no es esa palabra en el hebreo. Cuando se busca mestizo o bastardo en el hebreo, significa los hijos ilegítimos o los que fueran nacidos de padre israelita con mujer pagana o viceversa. Si la mamá era israelita y tuvo hijo con un hombre que no era israelita, entonces bastardo. Y dice, aquellos que eran engendrados en incesto o adulterio, los hijos ilegítimos en general, sino de acuerdo con el Talmud y los rabinos. Entonces, ¿verdad? Para aclarar ese detalle, si estaban curiosos. Luego del 9 hasta el final vamos a leer y vamos a ver que hasta instrucciones para ser higiénicos tiene la Biblia. Yo cuando leía y preparaba, yo dije, pues tiene razón, todo lo que está escrito. Entonces, del 9 al 25, después hablamos sobre unos de esos versículos, dice, las leyes sanitarias. Cuando salgas a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. 10. Si hay entre los tuyos alguien que no esté limpio por razón de alguna polución nocturna, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la tarde se lavará con agua y cuando se haya puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca y cuando te sientes a evacuar ahí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. No entregarás a su señor el siervo que huya a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti en el lugar que escoja en alguna de tus ciudades. Donde tenga a bien, no le oprimirás. El 17 quizás tiene diferentes palabras en su versión. Aquí usa ramera y sodomita. Los dos significa prostituta. Sea ramera, prostituta mujer, y sodomita, prostituto o hombre dedicado a eso. El 17 dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni un precio de perro a la casa de Jehová tu Dios con ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No exigirás
de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas, para tomar posesión de ella. Cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que haya salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la miel de tu prójimo. Amén. Entonces, vamos a hablar ahí un poco sobre, porque yo dije, Señor, qué interesante, ¿verdad? Pero dice el por qué. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Muchos vienen de otros países y a lo mejor, ¿verdad? No todo el mundo, no todo el lugar tiene baño como aquí, ¿verdad? No tiene toilet que tiene agua corriendo y todo. Entonces yo dije, ¿cómo hasta eso tiene detalle la Biblia? Dice, cavarás con la estaca y luego al volverte cubrirás tu excremento. Y me recordaba yo que en una de las aldeas que fuimos, era más como compound, porque estaba en el centro de la ciudad, pero como en un alley, en una cierta partecita, estaban todos los excluidos de la sociedad. Y recuerdo que ahí fuimos a repartir arroz con pollo, o le dicen en su chicken biryani, que es bien famoso allá en Pakistán. Y recuerdo que el hermano que nos invitó ahí nos preguntaba ahí, dice, mira, ahí es donde va, tenemos hoyos y todo, pero por la agua y todo el excremento va a dar allá. Y yo dije, pues, ¿verdad? Es cosa que fácilmente se nos olvida porque aquí lo tenemos a la conveniencia aquí, pero dice la razón por eso, dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos, por tanto tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. Entonces yo dije, Señor, qué ganas de limpiarme dan estos versículos, porque yo digo, yo no quiero que encuentres ni veas cosa inmunda en mí, porque está hablando de su campamento. Y para nosotros, ¿qué es? Aquí, nuestra iglesia, nuestra casa, nuestro carro, ¿verdad? Si somos fieles en lo poco, el Señor quiere y nos podrá dar más. Nos quiere dar más, pero si no cuidamos lo que ya tenemos, entonces hasta que no aprendamos a cuidar lo que tenemos, no nos puede promocionar, no nos puede dar más. Luego, en el detalle de las prostitutas, aquí dice, en Canaán era frecuente el ejercicio de la prostitución asociada a determinadas divinidades como Astarot o Astarte, la Ishtar o Venus de Babilonia. Entonces, como en aquellos días, como muchos se amputaban, se hacían daño a sí mismo, también en otra forma, pero también haciéndose daño a sí mismo en forma de prostitución. Entonces el Señor dijo que no haya de esos entre las hijas ni tampoco entre los hijos de Israel. Y amén. Si uno busca la definición de sodomita, ¿verdad? Eso es parte de la razón por qué el Señor destruyó a Sodom y Gomorra, porque es como comenzó el capítulo hablando de lo que está contra la naturaleza conforme uno fue creado a Dios. Entonces, no nos ha tocado todavía, pero cuando llegue el día y verdad tengamos conferencia o enseñanzas de matrimonio y todo, eso
no debe existir entre los cristianos, la sodomía. Y si no saben qué es, pues tienen tarea, vayan y busquen qué dice la Biblia sobre sodomía. Ya sabemos que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, pero ¿verdad? Son cosas que desde el púlpito, aún en conversación, muchos ministros dicen, yo ¿para qué voy a hablar de eso? Entonces va a dejar que el hermano o la hermana ande allá pecando por vergüenza, por no decir lo que dice la palabra. No, yo mejor digo, eso significa algo que el Señor dice que no haya entre las hijas de Israel ni entre los hijos de Israel. Entonces, amén, así es, así será. Y seguimos. Entonces, al final ahí los últimos 5 o 4 versos, a mí me recordaba que cuando, ¿verdad? Nuestras palabras, que nuestro sí sea que sí y que nuestro no sea que no, ¿verdad? Porque el 23 en específico dice, nos trae la contabilidad, pero lo que haya salido de tus labios, yo no, ¿verdad? La pastora no puede poner, nadie puede poner palabras en la boca suya, pero si usted dijo que iba a hacer algo, si haya salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Sí, no por exigir, ni, ¿verdad? Cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Por eso es difícil, pero es cosa buena aprender a decir que no. Porque si le decimos que sí a todo el mundo, entonces sería pecado en ti. No tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Entonces, si yo le digo que sí a la pastora, sabiendo que yo no puedo, entonces yo mismo me estoy metiendo en pecado, en decirle, voy a hacer esto y no lo hice. No, mejor le digo no puedo, o en la próxima, o así, contabilidad, decir no, lo que habíamos dicho es esto, y así. Amén. Entonces, preguntas sobre el 23, bien cortito. Amén. Tenía más notas sobre el 23 que el 24, entonces el 24 lo vamos a pasar más rapidito. Ok, todo claro en el 23. Entonces, el 24 dice, el 24 es lo que yo preparaba y dije, Señor, gracias por el Espíritu Santo, porque es un tema que no se habla en las iglesias, pero se debería de hablar, pero ahí habla un poco sobre el divorcio, y no vamos a cubrir todo el tema, pero vamos a hablar sobre él y darle luz. Entonces, Deuteronomio 24 leemos hasta el final y después hablamos. Dice, cuando alguno tome mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborrece este último y le escribe carta de divorcio y se la entrega en su mano y la despide de su casa, o si ha muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno esté recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa ¿por cuánto? Un año. Imagínense, por un año. ¿Para qué? Para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando sea hallado alguno que haya raptado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le haya esclavizado,
o le haya vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñen los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después de que saliste de Egipto. Eso fue cuando ella se juntó con Aarón para hablar sobre Moisés, que se había casado con alguien de otra raza, y ahí estuvieron. El peligro del chisme, ¿no? No le vaya a pegar lepra por andar ahí hablando de otros. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María. Ya no lo va a hacer, Él no nos manda lepra, pero hay consecuencias a todo. Toda acción tiene reacción. En 10 dice: cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre es pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No explotarás al jornalero humilde y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Cada día le darás su jornal y no se pondrá él sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Aquí está también el versículo 16, que aunque esté en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, nos recuerda de que hoy en día todavía gente se hace millonaria al escribir libros de que hay maldiciones generacionales. No existen. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces, si papá, abuelito eran borrachos, yo no tengo que ser borracho. Yo no tengo que pagar por los pecados de ellos, o sea lo que sea. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y se va repitiendo 3 grupos, ¿verdad? 3 tipos de personas, de las cuales nosotros también deberíamos de contribuir hacia ellos, en más que solo oración. No es que la oración sea mala, pero la oración comienza y es solo esto. Acompañada de acción. Es hablar. La fe sin obra es muerta. Entonces, hasta aquí nos está dando, ¿verdad?, desde el principio, de que también había acción para esta ordenanza que daba el Señor, para los extranjeros, para el huérfano y para la viuda. El 22, y acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Entonces, el detalle que tiene aquí la Biblia de estudio, ¿verdad?, porque todavía hoy en día es igual. Hay ciertas denominaciones, aún ministros entre la misma denominación. Todo el mundo va a tener, hay un dicho que dice, las opiniones son como las narices. Todo el mundo las tiene y tiene por lo menos 2 hoyos en él. La nariz, todos tenemos 2 de esas.
las opiniones, también usted y yo las tenemos. Pero aquí, sobre el divorcio, dice, en esos tiempos, dice, en tiempos de Cristo, la escuela rabínica de Samaí lo interpretaba en el sentido de infidelidad conyugal. Entonces había la escuela rabínica de Samaí y había otros. Así como hoy en día hay otros que piensan esto, hay otros que piensan lo otro. Dice, mientras que Hillel lo tomaba en sentido amplio, de forma que bastará que la mujer disgustara por cualquier cosa. Por ejemplo, por haber dejado quemarse la comida, para poder repudiarla. Pero Jesús, vamos a ver que en Mateo Jesús da ya el detalle verdadero, ¿verdad? Eso es muy liberal, eso es muy amplio, decir, ay, esta no sabe cocinar, mejor fue la equivocada, me casé con la equivocada. No, Señor, reprenda. Vamos a ver las palabras de Jesús en un momento. El adulterio ciertamente no debe ser considerado porque este sería castigado con la muerte. Pero vamos a ver que esa es la razón o el detalle que dio Jesús en Mateo, por qué se puede divorciar. Y Jesús, Dios no ama el divorcio, nunca es la voluntad de Dios de que lo que Dios un día juntó, si verdaderamente fue Dios que los juntó, que se quiebre. Dios ama a las personas que se han divorciado igual que ama a cualquier otra persona, pero no ama al hecho o al acto del divorcio, porque se está quebrando, ¿verdad? Individuos, por lo menos dos, luego sus amistades, sus familias, y impacta más que solo a las dos personas involucradas. Pero hay ciertas razones por qué se puede divorciar. Creo que está en Mateo 8 o 18. Mateo 19 parece. Mateo, Jesucristo enseña sobre el divorcio. Aquí vamos a ver el detalle de que sí hay bases por qué decir, pues me quiero divorciar o me voy a divorciar. Pero antes de leer de ahí del Mateo 19, les quiero contar por lo menos un testimonio de una amistad que un día, ¿verdad? Nadie lo conoce, pero como quiera no voy a dar nombres. Pero un día yo estaba haciendo mis quehaceres, me llama una amistad llorando y me dice, nos queremos divorciar. Me dice, se quiere divorciar esta persona de mí. Y llorando, yo dije, pues, yo no había hablado con esta persona en varios años, siempre nos llevamos bien, amistades, pero dije, pues cuéntame, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No llores, sino todo, el Señor tiene grandes planes, y comenzamos a hablar y todo. Y para hacer el testimonio corto, pues, solo porque alguien sea adulterio o fornicario, pues en el caso de estar casados, adulterio, solo porque adulteren no significa que deben de divorciarse. Pueden divorciarse, pero si uno o el otro de la pareja todavía desea delante de Dios, Señor, no quiero divorciarme, no quiero que esto vaya a ocurrir. ¿Qué nos ha llamado el Señor? ¿Al ministerio de qué? De la reconciliación. Entonces eso es lo que pasó con esta pareja, con esa amistad que me llamó. Creo que me contó que como medio año o un par de meses donde los dos se desconectaron de las redes, porque es un veneno. Los dos se desconectaron de las redes, los dos se conectaron a una iglesia y comenzaron a buscar más a Dios. Y hoy en día ahí están, casaditos, no divorciados. ¿Por qué? Porque yo recuerdo diciéndole a esa persona, Dios no quiere que te divorcies
Porque, ¿qué va a pasar con estas dos personas que son tus hijos? Entonces ahí están y siguen fuertes, pero sí Jesús enseñó sobre el divorcio y dio bases para permitir que se haga, pero vamos a ver que la raíz del divorcio está en la dureza de esto, en el decir, no, me hizo esto por esto, o lo está haciendo, ¿verdad? Hay varias diferentes ocasiones, pero la raíz, vamos a ver que dice Jesús, está en la dureza del corazón de uno o de ambos. Entonces Mateo 19 dice, cuando Jesús terminó estas palabras, se fue a la comarca de Judea, al otro lado del Jordán, le siguieron grandes multitudes y lo sanó. Entonces se le acercaron los fariseos para ponerle a prueba. Le preguntaron, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Como acabamos de leer en Deuteronomio, hay gente que lo interpreta y dice, sí, si te quemó la comida, si no te hizo el lonche bien. No, pero vamos a ver que Jesús no dice eso. Jesús dice, ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces le siguen preguntando, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Y aquí dice Jesús, ¿cuál es la raíz? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación o adulterio, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, ahí está, claro, se pueden divorciar, pero si somos llamados al ministerio de la reconciliación, no es necesario, pero hay casos que sí, ¿verdad? Si uno está manoteando a su esposa o viceversa, la mujer le está pegando y no está seguro uno y pasa esto, entonces pues por su seguridad, por la seguridad de los niños, de su familia, vámonos. Y eso es, ¿verdad? Sí se puede divorciar, pero que quede solo, porque yo digo que una persona que se casa, pues es mejor que se quede solo y que sirva a Dios solo, ¿va? Porque para la salvación, pues para tener más segura la salvación es mejor. Amén. Sí, el apóstol Pablo habla de eso, ¿va? De que unos son llamados a no casarse, otros sí, pero eso en los términos más simples, si uno tiene el deseo de estar casado o de casarse, entonces usted no es llamado a ser uno de esos eunucos que nunca se casan, porque tiene el deseo. Y si nos deleitamos en el Señor, dice, Él concederá los deseos de su corazón. Y al final del día, aunque vivamos a los 100 años o lo que sea y no nos casamos, nos vamos a ir a casar con Él. Entonces, siempre se va a cumplir ese deseo, digo yo. Sí, pues sí, ya, pues, Amén. acá está la boda del Cordero esperando, ¿no? Y va a ser la mejor boda. Amén. Ay, va a ser una boda por 7 años, parece que dice, ¿no? No, pero dice que va a estar en bodas por 7 años. Imagínense. 7 años. Sí, los mismos 7 años que van a estar en la boda del Cordero. Amén. Entonces, esos son, pues para ahí es donde me llevó el Señor, Mateo 19, pero yo dije, Señor, tú sabes que ese es un tema que gente se pone como que, ay, están hablando del divorcio. No, si usted se ha divorciado, Dios lo ama igual.
también como les cuento el testimonio, no es el único. Conozco a varias personas que en algún punto u otro, por la falta de la comunicación, porque a la raíz es, no han hablado de eso o no se han comunicado bien de las expectativas. Como esposa, yo espero esto de usted; como esposo, yo espero esto de usted como esposa, ¿verdad? Pero han habido varios casos, no son los primeros ni serán los últimos, en que llega uno a decir: me quiero divorciar o me voy a divorciar. El Señor dice: no, así estás pensando ahorita, pero es porque tú o el otro o la otra está duro aquí, y ya con eso podemos bregar. Para eso estamos los unos con los otros, para decir: hermano, no le conviene hablar así, o hermana, es que usted ni le deja decir una palabra. Todo lo que sea el detalle, pero la comunicación arregla mucho. Entonces, el otro detalle, brevemente, que ya lo leímos, pero se los quiero subrayar una vez más, de ahí del 24, se repite ahí la frase al final, dice: para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Entonces yo, en lo que leía eso, yo dije: pues Señor, me preguntó a mí, ¿verdad?, ¿qué haces tú para el extranjero, para el huérfano y para la viuda? Y les presento igual a ustedes esa pregunta: ¿qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos como individuales, a nivel individuo? ¿Qué hacemos para el extranjero, para el huérfano y para la viuda? Porque creo que es que en Santiago dice que la religión de uno no sirve para nada si no cuida de estos, del huérfano y la viuda, en Santiago. Entonces, amén. No sé si hay preguntas sobre el 24. Ya leímos hasta el final, y por las notas que traía listo el comentario, eso es todo. Son temas que no es la primera ni la última vez de que la vamos a hablar, porque el Señor ama de que aprendamos de todo esto. Y yo decía: pues Señor, porque he oído varios testimonios que dicen: pues el divorcio no está en nuestro vocabulario, no debería de estar, pero cuando aún solo llegue el pensamiento, debemos de poder tener hermano o hermana, o la pastora o alguien para poder compartir, para que se pueda vivir. Vamos a terminar con esto, se los busco, Gálatas 6:1, ¿verdad? Porque esto también es la voluntad del Señor. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, estamos los unos para el otro, no para apuntar el dedo, no para decir: usted está haciendo esto mal o esto, para restaurarle con espíritu de mansedumbre y decir: pues esto pasó, ahora qué vamos a hacer de ahora en adelante para que se mejore, para que no vuelva a pasar. Y así. ¿Amén? Entonces, si no tienen preguntas, pues, o comentarios también, o que si quieren añadir algo que hemos hablado. Amén. Pues para la próxima semana, entonces, estaremos en el 25 y el 26, y parece que para estos capítulos al final de Deuteronomio todos son así cortos, de 20, entre 20 y 30 versículos. El 28 ya es largo, el 28 es larguísimo, pero es de la bendición y la maldición, entonces hasta bueno. Amén. Entonces nos ponemos de pie, oramos, nos saludamos y para adelante, para arriba y para el cielo, como decía un hermano. Dice un hermano, porque siempre está vivo, pero allá estamos aquí. Adelante, para arriba y para el cielo. Amén. Pues, Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque
Señor, tu palabra se cumple, Padre, cada vez que tú decías, Padre, que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Padre, gracias porque a través, Señor, de cada uno de nosotros, Padre, basados en tu palabra, Señor, basados en las experiencias que nos has permitido tener, Señor, nos estamos, Señor, edificando, Padre. Tú mismo dices que nosotros somos piedras, Señor, siendo edificadas, Padre, en la casa tuya. Entonces te damos gracias que en esta noche, Padre, todos podemos salir con más sabiduría, Señor, con más testimonios, Señor, equipados más para cuando salgamos de estas cuatro paredes, Padre, podamos administrar tu palabra, Señor, ministrar con mansedumbre tu amor, Señor, de que no hay nadie, Señor, no existe nadie, de que esté demasiado largo de tu gracia, Padre. Gracias porque, Señor, en los días que nos toque, Señor, compartir con, Señor, los huérfanos, Señor, las viudas o los viudos, Señor, cuando nos encontremos con prostitutas o prostitutos, Señor, quien sea, Padre, de los que lleguen, Señor, a los grupos de los que hemos leído y estudiado hoy, Señor, te damos gracias porque palabras tenemos, Señor, de ti para compartir con ellos y dejarles saber que tú les amas y que tú estás ahí para ellos. Te damos gracias, Señor, que en esta noche, así como nos traíste hasta este lugar con bien, Padre, nos llevas, Señor, también para atrás a casa o a trabajo, Señor, donde sea que vayamos, Padre, nos llevas con bien. Te damos gracias que no te dejamos aquí, Padre, sino te traímos con nosotros y nos vamos, Señor, también contigo, porque bendecidos somos en nuestras entradas y en nuestras salidas. Te damos gracias por todo esto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y la pastora, si quiere, pues dar los anuncios.